Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo, listos para un chismecito de esos que nos gustan. Ya saben, de esos que te hacen agarrar las palomitas y comentar con tus amigas al instante. Hoy tenemos un plato fuerte, un salseo del bueno, un drama que nos va a tener hablando por días. ¿Recuerdan ese título bomba? Demet explota, ¿qué hizo Diletta? Se acabó, dijo ella. Pues prepárense porque vamos a diseccionar cada palabra, cada rumor, cada posible verdad oculta detrás de estas frases que han incendiado las redes sociales. Antes de que empecemos con este análisis forense del mundo del espectáculo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sí, ya sé que lo digo siempre. Pero es que así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, con chismes jugosos y análisis profundos. Además, así no se pierden ninguno de mis vídeos y son los primeros en enterarse de todas las novedades. Así que ya saben, botoncito rojo de suscribirse, campanita activada, y estamos listos para el chisme. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Demet, Diletta, y ese se acabó que resuena con ecos de drama. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco. Demet Özdemir, la superestrella turca, la actriz que nos ha robado el corazón con sus papeles en telenovelas que nos hacen suspirar, esa Demet, parece estar en medio de una tormenta. Y en el centro de la tormenta encontramos el nombre de Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. ¿Qué tienen en común una actriz turca y una presentadora italiana? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Los rumores empezaron a circular hace algunas semanas, rumores que las vinculaban a ambas con el mismo hombre, Can Yaman. Sí, Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo con su sonrisa y sus abdominales de infarto. ¡Ay, Can! Siempre en medio del lío. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron pareja hace un tiempo. Su relación, que surgió durante el rodaje de una serie, fue un torbellino mediático. Eran la pareja del momento, todos hablaban de ellos, sus fotos inundaban las redes sociales y los fans estaban completamente enamorados de su historia de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa para muchos, y aunque ambos siguieron caminos separados, la sombra de su relación siempre ha estado presente. Era una relación con una química innegable en la pantalla, que rápidamente se tradujo en una intensa conexión fuera de ella. Los medios de comunicación se volvieron locos, siguiéndolos a todas partes, especulando sobre cada gesto, cada mirada. Se convirtieron en un fenómeno, en un símbolo de amor para miles de fans alrededor del mundo. La ruptura, por lo tanto, fue aún más impactante. Dejó un vacío en el corazón de los seguidores y abrió la puerta a un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de su separación. Algunas fuentes apuntaban a la presión mediática, otras a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades. Lo cierto es que tras la tormenta ambos siguieron adelante, tratando de reconstruir sus vidas personales y profesionales. Ahora bien, ¿qué pinta Diletta Leotta en todo esto? Pues bien, Diletta también tuvo una relación con Can Yaman. Su romance fue igualmente mediático, aunque quizás aún más efímero. Se habló de planes de boda, de un amor apasionado, pero de repente, todo se desvaneció. La ruptura entre Diletta y Can también fue bastante comentada, y muchos se preguntaron qué había pasado realmente entre ellos. Su relación fue un auténtico espectáculo. Los paparazzi los capturaban en cenas románticas, viajes exóticos y momentos de complicidad. Se les veía felices, enamorados, proyectando una imagen de perfección que quizás no era del todo real. Los rumores de boda no tardaron en aparecer, alimentando aún más la expectación del público. Sin embargo, como un castillo de naipes, todo se derrumbó de repente. La noticia de su ruptura sorprendió a todos. Las razones oficiales fueron vagas e imprecisas, hablando de incompatibilidad y diferencias en sus estilos de vida. Pero como siempre, las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de infidelidades, de celos, de la presión de la fama y de la intervención de terceras personas. Lo cierto es que la relación entre Diletta y Can llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. Y aquí es donde la historia se complica y se pone aún más interesante. Los rumores actuales sugieren que Can Yaman podría haber intentado retomar el contacto con Demet Özdemir. Algunos incluso afirman que Can y Demet han sido vistos juntos en secreto, reavivando las esperanzas de los fans que aún sueñan con su reconciliación.
Esta posibilidad ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Demet y Can han resurgido de sus cenizas, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, montajes fotográficos y teorías conspirativas sobre su posible regreso. La idea de que Can Yaman haya intentado reconectar con Demet después de su relación con Diletta ha desatado una auténtica guerra entre los seguidores de las tres celebridades. Los bandos están divididos defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes, y el ambiente se ha vuelto cada vez más tenso y polarizado. ¿Pero qué pasa con Diletta en todo esto? Aquí es donde entra en juego el Demet explota del título. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz está furiosa con Can Yaman. Pero no solo con él. Parece ser que también está muy molesta con Diletta Leotta. ¿Por qué? Aquí es donde las teorías se multiplican. Una de las teorías más extendidas es que Demet siente que Diletta está intentando utilizarla para generar titulares y mantenerse en el centro de la atención mediática. Algunos medios italianos han publicado artículos en los que Diletta supuestamente habla de Demet, insinuando que la actriz turca está obsesionada con Can Yaman y que no puede superarlo. Estas declaraciones, si son ciertas, habrían enfurecido a Demet, quien se siente utilizada y manipulada por Diletta. Esta teoría tiene mucho sentido si consideramos el carácter mediático de Diletta Leotta. La presentadora italiana es conocida por su habilidad para generar controversia y mantener su nombre en los titulares. Algunos la acusan de ser oportunista y de aprovecharse de situaciones como esta para aumentar su fama y relevancia. Si Diletta realmente ha hecho comentarios despectivos sobre Demet, no sería sorprendente que la actriz turca se sintiera utilizada y traicionada. Después de todo, Demet es una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Verse envuelta en un escándalo mediático de esta magnitud, impulsado por las declaraciones de Diletta, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Otra teoría apunta a que Demet está celosa de la relación que Diletta tuvo con Can. A pesar de que Demet y Can ya no están juntos, los sentimientos nunca desaparecen por completo, y ver a Can con otra mujer, especialmente una mujer tan guapa y famosa como Diletta, podría haber reabierto viejas heridas. El amor, como todos sabemos, es un sentimiento complejo y contradictorio. Incluso después de una ruptura, es normal sentir cierta nostalgia y celos al ver a tu expareja con otra persona. En el caso de Demet, es posible que la relación de Can con Diletta haya removido viejos fantasmas y despertado sentimientos de inseguridad y envidia. Ver a Can feliz con otra mujer, mientras ella intenta rehacer su vida, podría haber sido un golpe duro para su ego y su autoestima. Además, la constante comparación mediática entre ella y Diletta, destacando la belleza y el atractivo de la presentadora italiana, podría haber exacerbado sus sentimientos de celos y resentimiento. Y finalmente, la teoría más descabellada, pero también la más jugosa, es que Demet y Diletta podrían haber tenido una confrontación directa. Se rumorea que ambas mujeres se encontraron en un evento y que tuvieron una discusión acalorada en la que se dijeron de todo. Esta teoría es la que explicaría el "se acabó", dijo ella del título. Supuestamente Demet le habría dicho a Diletta que se mantuviera alejada de Can y que dejara de meterse en su vida. Esta teoría es la más explosiva de todas y, por supuesto, la que más ha alimentado la imaginación de los fans. La idea de que Demet y Diletta se hayan enfrentado cara a cara, en una escena digna de una telenovela, es demasiado tentadora para ignorarla. Según los rumores, la discusión habría sido tensa y acalorada, con ambas mujeres intercambiando insultos y reproches. Demet, furiosa por las supuestas declaraciones de Diletta y por su cercanía con Can, le habría exigido que se mantuviera alejada de su expareja y que dejara de utilizar su nombre para ganar fama. Diletta, por su parte, se habría defendido, negando las acusaciones y acusando a Demet de estar obsesionada con Can y de no poder superarlo. El enfrentamiento habría terminado con Demet pronunciando la frase lapidaria: "se acabó", dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar más provocaciones por parte de Diletta. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna de estas teorías. Pero, como siempre digo, donde el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Además, la falta de desmentidos por parte de las protagonistas ha alimentado aún más las sospechas y ha dado alas a la imaginación de los fans. Si realmente no hubiera nada de cierto en estos rumores, ¿por qué Demet, Diletta y Can no han salido a desmentirlos públicamente? ¿Acaso prefieren mantener la ambigüedad y seguir alimentando el culebrón mediático?
Lo que sí sabemos con certeza es que la situación entre Demet, Diletta y Khan es tensa. Los tres son figuras públicas muy importantes, y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por los medios de comunicación y por sus fans. La presión mediática a la que están sometidos es enorme, y cada uno de ellos debe lidiar con ella de la mejor manera posible. Sin embargo, es evidente que esta situación está afectando su imagen pública y su reputación profesional. Demet, que siempre ha sido una actriz querida y respetada, se está viendo envuelta en un escándalo que podría dañar su carrera. Diletta, que ya tiene una imagen controvertida, está siendo acusada de oportunismo y de buscar protagonismo a costa de los demás. Y Khan, que siempre ha sido un galán seductor, está siendo criticado por su indecisión y por su falta de respeto hacia las mujeres. Además, esta situación ha reabierto el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de los famosos. ¿Hasta qué punto es lícito publicar rumores y especulaciones sobre la vida privada de las personas? ¿Dónde está la línea entre la información y la invasión de la privacidad? Son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. La libertad de prensa es fundamental para el funcionamiento de una democracia, pero también es importante proteger el derecho a la intimidad de las personas. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de los famosos, y deben hacerlo con rigor, objetividad y respeto. Publicar rumores sin contrastar, difundir información falsa o sensacionalista, y invadir la privacidad de las personas son prácticas inaceptables que pueden tener consecuencias devastadoras. En fin, como ven, este drama tiene muchos matices y muchas posibles interpretaciones. Lo que está claro es que el mundo del espectáculo siempre nos ofrece historias apasionantes, llenas de amor, desamor, celos, ambición y mucho, mucho drama. Y este culebrón entre Demet, Diletta y Khan es un claro ejemplo de ello. Y hablando de drama, no podemos olvidar que todo esto también afecta a los fans de Demet, Diletta y Khan. Muchos fans están divididos, tomando partido por uno u otro bando. Algunos apoyan a Demet, esperando que se reconcilie con Khan. Otros apoyan a Diletta, creyendo que es la víctima de toda esta situación. Y otros simplemente disfrutan del espectáculo como si se tratara de una telenovela de la vida real. La lealtad de los fans es un factor importante en la carrera de cualquier celebridad. Los fans son los que compran sus productos, los que ven sus películas y series, los que asisten a sus conciertos y los que los apoyan en las redes sociales. Por eso es fundamental que los famosos cuiden su relación con sus fans y que sean conscientes del impacto que tienen sus acciones en ellos. En este caso, el culebrón entre Demet, Diletta y Khan está dividiendo a los fans y generando un ambiente de tensión y hostilidad. Algunos fans se sienten decepcionados y traicionados por sus ídolos, mientras que otros se aferran a la esperanza de que todo se solucione y que sus estrellas favoritas vuelvan a ser felices. Lo importante en todo caso es recordar que detrás de las cámaras, de las fotos en las revistas y de los titulares en los periódicos, hay personas reales con sentimientos reales. Y que a veces la fama puede ser una carga muy pesada de llevar. Los famosos son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Es fácil juzgarlos y criticarlos desde la distancia, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de sus vidas y que no podemos ponernos en su lugar. Antes de emitir un juicio, debemos tratar de comprender su situación y de ponernos en su piel. Bueno, hasta aquí mi análisis del drama de Demet Diletta Khan. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ya saben que me encanta compartir estos chismes con ustedes y escuchar sus opiniones. Para recapitular un poco, hemos visto como una simple frase, Demet explota, ¿qué hizo Diletta? Se acabó, dijo ella, puede desencadenar una avalancha de rumores y especulaciones. Hemos analizado las posibles causas de la tensión entre Demet y Diletta, y hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de los famosos. En definitiva, hemos tenido una buena dosis de drama del bueno. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta saber que están ahí al otro lado de la pantalla, escuchando mis chismes y compartiendo sus opiniones conmigo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet tiene razón en estar enfadada con Diletta? ¿Creen que Khan Yaman está jugando a dos bandas? ¿O creen que todo esto es una simple estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero por leerlos. Ya saben que me encanta el salseo de los comentarios.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado, y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme bomba. No sean egoístas y compartan la felicidad. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del canal y para ver contenido exclusivo que no encontrarán en YouTube. Los espero por allá. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.